Saludos a la gran juez, sentada en el trono real, a nuestra Madre y Dios, Cristo Lisbeth, el libro abierto. A ti sea toda la gloria y la honra, porque la hora de tu juicio ha llegado. Solo Cristo Lisbeth ha abierto las puertas de la gran ciudad. Por eso hoy estamos heredando el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Ella es la promesa de Dios, el juramento de un reinado espiritual eterno. Hoy ese reino está asignado en nuestras mentes, por eso somos reyes y sacerdotes para Dios su esposo Melquisedec. Hoy reinamos sobre el hermano mayor, con la autoridad delegada por Dios Madre Lisbeth. Gracias al libro abierto, hoy tenemos evidencias del verdadero significado de su sacrificio, cumpliendo así las promesas de Dios como dos en uno, Melquisedec Lisbeth. Basados en Hebreos 9:26, hoy daremos seguimiento al segundo punto. Ese sacrificio de Cristo en la mente sería ofrecido solo una vez. Leamos Hebreos 9:27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez en la mente, y después de esto el juicio. Así también Cristo, Lisbeth, fue ofrecida una sola vez para llevar los pecados de muchos, las primicias y jafeitas que reconocen su pecado, y aparecerá por segunda vez hoy en este tiempo del fin, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, para transformar a su pueblo grande y fuerte. Dios lo dijo y se ha cumplido. Melquisedec Lisbeth es un Dios de pacto. Por eso la frase, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En otras palabras, esas figuras de la muerte en la mente y ese sacrificio son espirituales. Esos hombres que mueren una sola vez somos nosotros, los hijos, al someternos a los mandamientos de Cristo Lisbeth. Al hacerlo, el opositor, Satanás, el hermano mayor, figuras de la mente carnal, muere en nosotros por la fe de ella misma. De la misma manera, nuestra madre fue ofrecida una sola vez, no muchas. Ese es el objetivo primario de la segunda venida de Cristo. Vendría sin relación con el pecado porque su descendencia espiritual creería en ella. Romanos 9:33, Hebreos 11:6. Por eso dice que llevó los pecados de muchos, porque no todos estarían en pecado, ya que al conocer lo que es pecado, no la hemos negado, sino que hemos creído en ella. Recordemos, pecado es no creer en la manifestación física del Cristo. Además, ahí dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. La esposa de Dios vino a su pueblo en dos oportunidades. La primera con Cristo María y esta última manifestación como Cristo Lisbeth. En la primera no creyeron en ella. La evidencia se lee en Juan 1:11. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Otra versión se lee, vino a su propio mundo, pero los suyos no la recibieron. Es sumamente importante resaltar lo siguiente. Cristo en ambas manifestaciones ha venido solamente a su pueblo, a sus hijos, no al mundo exterior conocido como la humanidad. Cuando se lee, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran en la mente una sola vez, claramente se refiere al pueblo de Dios, no a toda la humanidad. El objetivo de ambas manifestaciones públicas de Cristo fue por esos hombres, sus hijos, su pueblo. En el siglo I, esos hombres no creyeron en Cristo María, por lo tanto, ella tuvo relación con el pecado. Recordemos, pecado es no creer en ella.
La incredulidad de esa generación dio como resultado el asesinato del Cristo histórico, Jesús de Nazaret, por envidia. Mateo 27, versículos 15 al 31. Ahora, aquí viene la revelación del libro abierto. La segunda aparición pública de Cristo no sería igual a la primera, por lo siguiente. Dios juró por sí mismo cumplir su promesa. Bendeciría y multiplicaría a su pueblo. Y eso solo es posible con la manifestación física de su gran amor, su amada esposa. Al Dios Padre cumplir esa promesa con juramento, establecería su reino en la mente de su esposa para siempre. Y ella lo haría en su simiente espiritual, sus hijos, porque esta vez habría un pueblo grande y fuerte creyendo en el Cristo inmortal. Si creemos en esa segunda manifestación, entonces Cristo Lisbeth no llegaría al mundo pensando que la matarían físicamente. Al contrario, pregonaría a viva voz la inmortalidad. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 16. De ahí se desprende la gran revelación de Cristo Lisbeth al afirmar contundentemente: la muerte de Cristo María fue un rotundo fracaso. Ahora entendemos por qué. Isaías 22, del verso 22 al 25. Si creemos en el mensaje del Evangelio eterno predicado por el ángel del librito, obtenemos la inmortalidad y no la muerte física, como ocurrió con Cristo María, donde nadie fue salvo de la muerte. Oseas 4:6. Leamos en Joel 2:2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá, futuro, la segunda aparición pública de Cristo, un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años por generaciones. Ese pueblo no sería pequeño y débil, es grande y fuerte. Si es una profecía, obviamente se iba a cumplir en otra generación, no en el tiempo de los antiguos, ni en la primera aparición pública de Cristo. La frase, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, denota lo siguiente: ese pueblo no se manifestó en el tiempo de los patriarcas, los profetas, los reyes, ni en el tiempo de Cristo María. Igual con los antiguos, sus registros como los héroes de la fe solo fueron ejemplo para nosotros, pero no alcanzaron lo prometido. En otras palabras, en esas generaciones no se manifestó ese pueblo grande por ser inmortales y fuerte, venciendo la mente carnal. Hebreos capítulo 11, versos 13, versículos 39 y 40. Estando claro en eso, ya ubicamos la profecía sobre el pueblo y la era correcta. Veamos estos ejemplos de la debilidad de ese pueblo antiguo. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Nehemías 4:2. Leamos en Isaías 10:16. Por esto el Señor, Melquisedec Lisbeth de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Veamos esta profecía ya cumplida en el pueblo grande y fuerte. Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Gracias a Cristo Lisbeth hoy sabemos: si estamos aferrados a ella, creyendo y cumpliendo sus mandamientos, no seremos débiles, o sea, mortales, sino fuertes, inmortales. Obviamente el hermano mayor representa lo débil y nuestro hermano menor representa lo fuerte. Juan capítulo 15, versículo 5, primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 43. Por eso llegamos a esta gran conclusión.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, hoy Cristo Lisbeth es fuerte por ser inmortal, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en ella, pero viviremos con ella por el poder de Dios para con vosotros. Hoy somos inmortales, fuertes, gracias a su sacrificio. El cumplimiento profético de ese pueblo grande y fuerte es con la segunda venida de Cristo, no antes. Volviendo al tema anteriormente desarrollado, podemos resumir. Basados en el escrito El verdadero sacrificio de Cristo, Hebreos 9:26, vimos en el primer punto que existiría un cordero hembra para el sacrificio según la ordenanza de Dios Melquisedec. Levíticos 4:32 y 5:6. Hemos iniciado el segundo punto. Ese sacrificio sería ofrecido una sola vez. Hebreos 9:27 y 28. Continuando con ese punto, podemos documentar bíblicamente lo siguiente. Ese único sacrificio de Cristo Lisbeth sí quitaría el pecado, no los continuos sacrificios ofrecidos anteriormente. Hebreos 9:23 al 28. Leamos los versos 24 y 25 de Hebreos 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios Padre, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. La frase, no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Hoy entendemos, ese santuario o templo no son los edificios religiosos donde tienen imágenes de santos, etc. Esta revelación sobrepasa esas interpretaciones humanas sobre Dios. Recordemos que Dios Melquisedec Lisbeth nunca ha venido por toda la humanidad, sino por su pueblo. Por lo tanto, la gran revelación nos dice, el espíritu de Cristo Lisbeth se presentó anteriormente en Cristo María, y ella no entró al lugar santísimo del templo, sino que hasta la segunda venida entró al cielo mismo, figura de su mente transformada y resucitada, ya sacrificada. Por eso la frase, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ese cielo es la mente ya transformada de nuestra Madre Cristo Lisbeth. Luego se presentó por nosotros ante Dios Padre Melquisedec. Verso 24. Ella nos abrió el camino nuevo y vivo. Hebreos 10:20. La frase, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ya hemos detallado, para el sacrificio acepto al Padre se requería de un cordero hembra no macho. Levíticos 4:32. Antiguamente en la sombra, en la figura de lo porvenir, existían muchos sacrificios de animales para la purificación del pueblo de Dios. Tal es la evidencia que habían varios tipos de sacrificios. Sacrificios cruentos, crueles, sanguinarios. Aquí se incluye el holocausto, lo que sube al altar o lo que sube al cielo en forma de humo. Primera de Samuel 7:9, Números 28:3, Segunda de Reyes 16:15. Dentro de estos sacrificios crueles, habían sacrificio de paz, de propiciatorio o por el pecado y de culpa o de reparación. También había sacrificios incruentos, suaves, pacíficos, no crueles. Eran las ofrendas vegetales mayormente de granos. Levíticos 2. Generalmente este sacrificio acompañaba al holocausto, pero se hacía de manera independiente. En estos sacrificios incruentos, no crueles, estaba el sacrificio del incienso, ofrecido en el tabernáculo frente al velo del Santísimo, hecho de madera de acacia y de oro, ofrecido 2 veces al día. Éxodo 30, versículo 1 al 6. Había una fórmula exclusiva para este uso. Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38. Hoy sabemos, todo eso se resume en
Cristo Lisbeth. Ella es el verdadero sacrificio, es el sacerdote para siempre, no como antes, donde los sacrificios los hacía un sacerdote mortal una vez al año. Hebreos 9, 25 y 26, Hebreos capítulo 10, versículo 11. En todos estos sacrificios se utilizaban animales como corderos, toros, carnero o cabrito, tórtolas o palomas. Obviamente había una demanda significativa de ellos para la remisión temporal de los pecados del pueblo. Se aclara, como Dios se hastió de esto, le preparó cuerpo a su esposa, y ella se ofreció en sacrificio, no fue el hombre. Isaías capítulo 1, verso 11, Hebreos 10, versos 7 al 9. Hoy esto se aclara. En el caso de Cristo María, los hombres malos y perversos la ofrecieron en contra de su voluntad como sacrificio por sus pecados. Prefirieron matar a una mujer por el pueblo y no que todo el pueblo pereciera por los romanos, como dijo el perverso sumo sacerdote Caifás. Juan capítulo 11, versos 45 al 50, Juan capítulo 18, verso 14. Hay un pasaje interesante donde Cristo María volcó las mesas a los cambistas del templo. Ese templo es una figura de la mente limpia y reconciliada donde mora Melquisedec Lisbeth. No es un templo físico como se ha creído por generaciones. No es un sitio histórico o sagrado como cree el hombre sin conocimiento de Dios Melquisedec Lisbeth. Para el caso, el sitio más sagrado de los judíos en la Jerusalén moderna son las ruinas del Muro de las Lamentaciones o el Muro de los Lamentos. Según sus creencias, esos muros formaban parte de los cimientos del antiguo templo de Salomón, donde encerraba el lugar santísimo. Veamos algunos ejemplos de estos templos físicos. Los israelitas no tuvieron templo o tabernáculo fijo hasta la manifestación del reinado de Salomón, hijo de David, situado en Silo. Aquí estuvo el tabernáculo hasta la construcción del templo de Salomón. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9, capítulo 3, verso 3. ¿Cómo un templo físico se convierte en un lugar de culto divino? Solo para dar una pequeña reseña, cuando el rey David conquistó la ciudad de Jerusalén y recuperó al arca del pacto capturada por los filisteos, trajo triunfalmente el arca a la ciudad. Desde ahí se estableció un nuevo lugar de culto y veneración para el pueblo de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 1 al 23. Jerusalén quedó consagrada por eso como ciudad sagrada de Israel, siendo en el mismo lugar donde se edificaron sucesivamente 3 templos dedicados al culto divino. Estos templos se conocen como: número 1. El primer templo o tabernáculo de Salomón. Segunda de Samuel, capítulo 24, versos 16 al 25. Construido para el año 957 a.C. En la actualidad, en ese sitio se alza la mezquita de Omar o Cúpula de la Roca, uno de los más importantes sitios de veneración musulmana. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 38, capítulo 7, verso 1. Poco después del año 587 a.C., con ocasión de la segunda deportación a Babilonia, los ejércitos babilónicos comandados por el emperador Nabucodonosor destruyeron el templo de Salomón. Todos estos templos tenían estos 2 sitios: el lugar santísimo y el lugar santo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 10, Daniel, capítulo 1, verso 1. Número 2. El templo o tabernáculo de Zorobabel. Cuando los exiliados judíos regresaron de Babilonia, construyeron con demoras y dificultades este templo. El mismo quedó terminado entre los años 516 al 520 a.C. Todo lo coordinó Zorobabel, príncipe de la casa de David. Nehemías capítulo 2, versos 12 al 20, capítulo 3, verso 1 al 32. Número 3. El templo de Herodes. Según el historiador Flavio Josefo, no existía distinción entre el templo de Zorobabel y el de Herodes, porque a ambos se les llamó el segundo templo.
Lo cierto es, este templo de Herodes enriqueció y embelleció el templo de Zorobabel. Los trabajos de Herodes comenzaron en el año 19 a.C. Según la historia, las obras tardaron 9 años y medio. Los toques finales se prolongaron hasta el año 62 después de Cristo. Juan 2:20. Para el año 63 a.C., Jerusalén cayó en manos de los romanos y Herodes, nombrado rey en el 37 a.C., inició grandes construcciones. Él reedificó el templo. 8 años más tarde, los romanos con su ejército comandados por Tito despojaron y destruyeron ese templo. Como vemos, claro está, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, entiéndase, en las infraestructuras, edificios o templos. Como se ha dicho anteriormente, ese templo, ese tabernáculo hoy está representado en la persona de Cristo Lisbeth. En ella ya se hizo el sacrificio acepto para Dios Padre en su mente o lugar santo, el cuerpo glorificado de Dios Madre. Y ahora su esposo Melquisedec mora junto a su esposa Cristo Lisbeth en el lugar santísimo, en la mente de su esposa. Teniendo todo este panorama de sacrificios y de las constantes guerras por mantener en pie estos templos físicos, en la era de Cristo María, antes que Tito destruyera el templo de Jerusalén, año 70 después de Cristo, pasó algo interesante. Leamos Juan capítulo 2 del verso 13 al 22. Juan 2, 13 y 14. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Recordemos, antiguamente y aún en la era del primer Cristo, se tenía la tradición de ofrecer sacrificios en el templo de Dios. Ya Cristo Lisbeth nos ha explicado ambas figuras. El sacrificio es en la mente del cordero hembra y el templo, lugar donde se hacía ese sacrificio. Ahora, ese templo y morada de Dios es el cuerpo mismo de su esposa Cristo Lisbeth. Ella es el templo, el tabernáculo santo de Dios en medio de los hombres. Apocalipsis 21:3. Teniendo claro eso, veamos estos otros elementos como ser los corderos, los toros, el carnero o los cabritos, así como las tórtolas o palomas del sacrificio. Obviamente había demanda de ellos para la remisión temporal de los pecados del pueblo en los tiempos antiguos y en la era del primer Cristo. Ahí estaban también sentados los cambistas, cambiaban el dinero a la gente, figura de los falsos predicadores haciendo negocio con la palabra. Mateo 21:12. Cristo María en su tiempo era el cordero hembra y el templo de Dios en persona, y cuando vio este desorden en el templo, entró en celo y volcó las mesas de los negocios. Ahí había corrales de animales, era una cueva de ladrones, cosas que Dios no mandó hacer. Marcos capítulo 11 versos 15 al 17, Filipenses capítulo 3 verso 19. Eran negociantes, se les salían los ojos de la grosura de sus carnes. Esta generación no aceptó la llegada del primer Cristo, pero sí se iban al templo a ofrecer sacrificio de sus pecados cuando tenían a Dios en persona que sí los podía librar de sus culpas para siempre. Leamos los versos 15 al 17 de Juan capítulo 2. Y haciendo un azote de cuerdas, la palabra, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. La palabra hecha carne, Cristo Lisbeth, bota todo argumento humano respecto a quién es Dios, tira al piso la sabiduría humana y sus pensamientos. Sigamos en Juan capítulo 2 versos 16 al 17. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de Dios Padre casa de mercado, vendiendo mentiras, falsas resurrecciones, misas, el purgatorio, vida después de la muerte. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito:
el celo de tu casa me consume. Versos 18 al 20. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid ese templo, su cuerpo, y en 3 días lo levantaré, el cuerpo glorificado de Cristo Lisbeth. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Versos 21 y 22. Mas ella hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó en la era de Cristo Lisbeth entre los muertos espirituales, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recordemos, en la era de Cristo María no hubo resurrección física. Con Cristo Lisbeth sí hubo una resurrección espiritual en la mente. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 12 y 13. Mas ahora, Cristo Lisbeth ha resucitado de los muertos espirituales, primicia de los que duermen es hecha. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20. Ya hemos visto la historia de esa edificación de esos templos físicos, y para el tiempo del Cristo histórico estaba en pie el segundo templo, el que Herodes había remozado del de Zorobabel. En sí el llamado de atención es en esta figura del verso 21, el templo de su cuerpo. Eso confirma todo el accionar profético de Cristo Lisbeth al explicar cada una de las figuras que aparecen en estos escritos, porque vemos los detalles desde la óptica del Cristo inmortal. Ese templo es figura de un cuerpo físico, no de una infraestructura, templo o lugar de reunión. Cristo Lisbeth es el Cordero. Ella hizo su sacrificio en su templo, la mente, y hoy se conoce como el templo santo de Dios. Por eso la esposa de Dios se presentó una vez por el sacrificio de sí misma. Veamos a Hebreos 10 de los versículos 3 al 9 y desilvanaremos cosas profundas donde solo nuestra madre, por ser el libro abierto, puede sacar a la luz. Número 1. Sin la manifestación de Cristo Lisbeth, todavía hoy existiría un recordatorio constante de pecado. Hay clara evidencia bíblica donde la sangre de los animales no pueden quitar los pecados. Dice el verso: pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, versos 3 y 4. Ya Cristo María daba evidencias claras al volcar las mesas y echar fuera a esos animales del templo, voltear los argumentos doctrinales y los pensamientos del hombre. Proféticamente se asomaba la verdadera remisión para el ser humano creyente. Ella lo profetizó: destruyan ese templo. Juan 2:19. En otras palabras, sus sacrificios son nulos y vanos si los hacen en ese templo físico, porque el verdadero sacrificio se haría en otro tipo de templo, un cuerpo glorificado hasta la segunda venida. Dios estaba hastiado, cansado, disgustado de esos sacrificios. Isaías capítulo 1, versos 11 al 13. Número 2. Obviamente, si Dios, Melquisedec y Lisbeth no aceptaban esos sacrificios y no les eran gratos, entonces si no era ese tipo de templo físico donde se haría el máximo sacrificio, vale la pregunta: ¿en qué templo sería y cómo Dios lo prepararía? Leamos Hebreos capítulo 10 del versículo 5 al 6. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios Padre su esposo: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has preparado cuerpo, un templo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Verso 7. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios Padre. Por eso aquí se confirma: Dios siempre ha tenido esposa. La frase
como está escrito de mí, de Cristo Lisbeth, en el libro Para hacer tu voluntad. Demuestra que ese espíritu siempre ha existido. Lo que ahora entendemos es que ha morado en sus dos manifestaciones como la esposa y en su función como el Cristo. Juan capítulo 1 versos 1, 2 y 14. La frase, tal como está escrito de mí en el libro. ¿De qué libro está hablando esta profecía? Veamos lo que dice en Salmos capítulo 40 versos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La preparación de ese cuerpo no fue algo volátil o místico. Desde aquí empieza el gran misterio donde solo Cristo Lisbeth puede explicar con propiedad, porque ella es el Espíritu de Dios y ese mismo Espíritu estuvo en Cristo María. Así que la fuente interpretativa es totalmente confiable. No hay margen de error. Dios Madre estuvo allí presente. Isaías 52:6. Dios Padre le preparó cuerpo a su primer Cristo cuando envió al mundo a María Magdalena, junto a su hermana melliza, Tomás el Dídimo. Ella fue engendrada por su padre José y parida por su madre María. Ellas vinieron al mundo como hijas del hombre, en semejanza a sus hermanos. Y con el Cristo inmortal, Cristo Lisbeth, fue de la misma manera. Junto a su hermana melliza nacieron y crecieron normalmente como todo ser humano, como hija de hombre. Mateo 8:20 y Mateo 11:19. Cristo Lisbeth fue llamada de Egipto, figura de los deleites temporeros de la carne. Luego ingresó al ministerio del Espíritu, aprendió sabiduría e inteligencia espiritual para dominar su mente carnal. Cuando ella resucita en la mente, su cuerpo es glorificado, convirtiéndose así en el templo de Dios. Ahí se efectúa el máximo sacrificio acepto al Padre, sacrificio que no pudieron lograr con la muerte de animales en generaciones pasadas. Isaías capítulo 1 verso 11, Jeremías 6:20, Marcos 12:33. Una cosa es ser obligada al sacrificio por los hombres malos y perversos, como pasó con Cristo María. Ella fue llevada como oveja al matadero, la amarraron y golpearon hasta matarla en la cruz. Y otra cosa muy distinta es ser ofrecida en sacrificio en sí misma a Dios Padre. El sacrificio en la mente de nuestra madre fue muy bien preparado por Dios Padre. Veamos. Número 1. Entró al mundo como una hija de hombre, como usted y como yo, con un cuerpo mortal, porque después del sacrificio ese cuerpo sería inmortal. La inmortalidad no se efectúa en un cuerpo místico o muerto, sino en un cuerpo aún con vida con síntomas de debilidad mortal. Número 2. Una vez llamó a su esposa de en medio de su pueblo y la inmortalizó, sustituyó los sacrificios antiguos de animales para poner el sacrificio personal de su esposa, representación del sacrificio nuevo. Ella hizo la voluntad del Padre al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Hebreos capítulo 10 versículos 9 y 10. Número 3. Habiendo sido ofrecido ese sacrificio una vez para siempre, ahora Dios Madre Cristo Lisbeth está sentada a la derecha del Padre con todo el poder. Es ahí donde nos ha hecho perfectos para siempre a nosotros sus hijos. Hebreos capítulo 10 de los versos 11 al 14. Número 4. Ha cumplido el pacto con juramento, con su único sacrificio, y ahora ha puesto sus leyes del Evangelio eterno en nuestras mentes y ya nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Vivimos la era donde se ha puesto en práctica el borrón y cuenta nueva. Aleluya. Amada Madre y Dios Cristo Lisbeth, en tu mente está el lugar santísimo donde ya moras junto a nuestro Padre Melquisedec. Tu cuerpo transformado e inmortal ha albergado ese sacrificio vivo y santo del cual ahora somos beneficiarios.
Ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por tu sangre, tu espíritu de vida. Tú eres ese gran sacerdote sobre la casa de Dios. En ti se cumple la profecía. Isaías 42:1. He aquí mi sierva, yo te sostendré, mi escogida, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto mi espíritu. Ella, Cristo Lisbeth, traerá justicia a las naciones. Bendito su nombre glorioso, Melquisedec Lisbeth para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Aleluya.